Ahí se va uniendo. ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué tal? Bueno, completamente improvisado, ¿eh? No estaba nada previsto, pero digo, me vengo unos cuantos minutos aquí a hacer equipo, no avisaba a nadie, así que el que esté aquí perfecto y el que no, que le folle. Yo tampoco, además es el primer directo que hago yo por Instagram, estaba viendo cómo funcionaba y de hecho he compartido los mensajes por los grupos y lo he tenido que borrar porque teníamos ahora unas prácticas y unas cosas y me estaba pisando yo a mí mismo. Claro, pues ahora Mami Rick creo que ya está aquí, o sea que aceptan la solicitud. Creo que le he dado paso ya, a ver qué pasa. Ahí, transmitir. Sí, ahora están aquí. Oye, tío, se me corta la cabeza a mí. Robert, ¿cómo lo haces para tener tanto espacio por arriba? ¿Cómo lo hacéis? Hola a todos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Pero ¿qué tal? Es el anfitrión que a lo mejor te dejan menos espacio. Podría ser por eso. Sí, no sé. Tú tienes aquí una voladura y a mí el pelo parece que... Sí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Primer directo. Bien, una cosa, Indica, que os quiero comentar rápido. Es que me has dado, o sea, he dado a solicitar la entrada, me has aceptado, porque he visto que me has aceptado y me han bloqueado. ¿Te he bloqueado? Y luego he podido entrar. Es que me tienen fichadísimo, tío. Soy aquí, bueno, Instagram te ha bloqueado. La primera entrada me la ha bloqueado. Y entonces ha entrado Robert. Ha entrado Robert, entonces. Ah, vale. ¿Y cómo que te han dejado ahora, tío? No sé qué ha pasado. Le he buscado otro botón y lo he hecho de otra manera y me ha dejado. Ya está. Bueno, no hemos empezado. El COVID ha conseguido entrar al final. Entonces, el QR y ya... No hemos empezado todavía, ya estamos hackeando ya el sistema antes de empezar a hablar. Ya ves, tío, ya ves. Bueno, Marc, ¿cuál es el tema? ¿Lo lanzas tú el directo con preguntas o lanzo yo alguna? Sí, lánzalas tú porque yo no me sé manejar por aquí mucho, así que plantea tú lo que quieras y vamos a solucionar el mundo. Yo, aprovechando que está Robert aquí, he escrito algunas preguntas y digo, bueno, alguna que si él se tiene que ir rápido, pues que pueda responder. El tema de hoy es la utilidad de la espiritualidad en un momento como este, en relación a, ya sabéis lo que, ¿vale? Todo esto. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser, más o menos, empiezo por Robert, luego Indica, como queráis, el proceso de una persona tipo, es decir, persona que tiene familia muy marcada, trabajo muy marcado, hijos y demás, para poder llevar bien todo esto? ¿Cuáles serían los tips así espirituales más claros para que esa persona pueda llevarlo bien o llevarlo mejor? ¿Vas tú, Robert, o yo? Empiezas tú, venga, que tú eres el anfitrión, no voy a pisar. Vale. Bueno, yo creo que lo primero de todo es un tema de base, de comprensión. Y es algo que yo me planteo muchas veces, ¿no? Porque tenemos la tendencia a separar lo que es la vida espiritual, que luego ya definiremos lo que entendemos por eso, de lo que es la vida común, cotidiana. Y en realidad las experiencias que suceden en la cotidianidad del día son las que más te permiten crecer espiritualmente. Y creo que hay diferentes etapas. Depende del momento en el que estés, tú vas a poner más énfasis en una cosa u otra. Sí que es verdad que en un proceso de despertar espiritual hay un momento en el que eso prácticamente es muy probable que a mucha gente le pase que está en el centro y que tu meditación, tu práctica, tu purificación, tu construcción del carácter es lo más importante. Pero cuando tú avanzas en esa etapa, al final se trata de lo que tú vas logrando internamente, externalizarlo. Y ahí es donde las experiencias del día a día, las relaciones, son el mejor campo de entrenamiento. De hecho, lo que planteabas tú, una familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tus actividades, cuanto más completo es, y eso cada uno tiene que sentirlo, porque no se trata de hacer muchas cosas o tener pocas cosas, pero todo aquello que esté en tu vida y que resuene contigo, sin duda es algo que te va a permitir conjugar un mayor equilibrio. O sea, es muy fácil al final dedicarte a tu práctica de meditación y a tus cosas. Lo complicado es realmente esa práctica espiritual, encontrar ese equilibrio en el tiempo, en los recursos, porque yo creo que una de las cosas importantes de la espiritualidad es aprender a ser eficiente con el uso de la energía, no malgastar la energía. Acumular energía a través de la práctica espiritual, pero luego utilizarla de una forma lo más eficiente posible, utilizar bien el tiempo. Ahí es donde realmente está la maestría. Y para eso es necesario llevar una vida, pues eso, como corresponda a cada uno, pero que tu práctica espiritual no te lleve a renunciar, sino realmente a impregnar todo aquello en lo que participas con esa luz o con esa potencia espiritual que tú estás logrando. Para mí eso es lo principal. Una cosa, paso a Robert y luego sigues tú con la dirección del directo, que es tu canal. Que yo me he metido aquí. ¿Cómo hago las preguntas? Yo no tengo ni idea. ¿Dónde están las preguntas?
No, si tienes alguna pregunta tú, si no me dices, me das paso a mí y yo lanzo preguntas. Yo no tengo preguntas ni nada, pero vamos fluyendo, sí. Yo voy a mirar por aquí a ver si veo algo, ¿vale? Vale. Venga, pues le toca a Robert. La espiritualidad es que no se puede separar del resto de áreas de la vida, porque de hecho la conciencia espiritual es ponerle corazón, intención y atención a cualquier área. Entonces, eso es la base de la espiritualidad. Eso, cuando tú lo haces de una manera sostenida, es lo que te lleva naturalmente a buscar más allá en la metafísica. O sea, cuando te das cuenta de que hay aquí algo más. O sea, que llegas por una cuestión deductiva. Cuando tú le pones mucho corazón, mucha intención y mucha atención a las cosas, te das cuenta de que estás rebasando, te estás yendo más lejos, te estás yendo más allá. Entonces, ¿por dónde empezaría? Empezaría primero por buscar el hábitat de cada persona. O sea, ahora mismo la gente que está dentro de la disidencia y que no tiene una cosmovisión espiritual, la mayoría están emocionalmente machacados. Están hechos caldo todos. O sea, es realmente lo que... no pueden soportarlo, no pueden sostenerlo, a la mínima se tienen que tomar un descanso. Incluso los que están haciendo un activismo light, que es tuitear de vez en cuando 4 mierdas y poco más, la mayoría da un descanso 2 meses porque ya están quemados, porque no pueden soportar el entorno. Eso significa que ni siquiera en cuestiones básicas de inteligencia emocional y de relaciones sociales hay un trabajo allí. Cuando tú tienes una conciencia espiritual o una cosmovisión espiritual, por lo menos tienes unos límites de hacia dónde podemos ir, qué es lo que podemos hacer, que te relajan, te aligeran la tensión. O sea, si yo sé que todo esto es por un propósito, que todo esto sirve para algo, aunque solo sea una convicción intelectual, si eso realmente lo integro, luego me es mucho más fácil entrar a pequeña escala a trabajar mi inteligencia emocional, o sea, gestionar mejor mis emociones, gestionar mejor mis pensamientos, saber que todo esto es pasajero, saber que tengo que resistir, que eso es lo más inteligente. O sea, porque al final, cuando alguien no tiene perspectiva espiritual, cuando piensa que todo esto es pura materia, y piensa que estamos jodidos y que no se puede hacer nada, eso es lo que hace entrar en desesperación, a estar desde la amígdala cerebral actuando de una manera pues mucho más mecánica, mucho más reactiva en programas de supervivencia, y eso es lo que le lleva a la postre a pensar peor y a gastar más energía. Porque como ha dicho Indica, si precisamente el trabajo espiritual o las técnicas energéticas te sirven para ser más impecable, para acumular más energía y dosificarla mejor, precisamente lo que vemos en estas personas es que la están malgastando a lo bestia. O sea, se están quemando, más quemados que la variante de un gitano que decíamos aquí de pequeños. O sea, están aquí cabreadísimos por tonterías, perdiendo fuerza, en lugar de pasar a la acción en las cosas importantes. O sea, mucha energía intelectual dilapidada y mucha energía de acción malgastada. Cuando una persona, actúa de manera impecable, es uso y pongo máxima potencia en 4 acciones concretas. Y con esas ya tengo salvado el día. Pero si pongo muchísima fuerza en gilipolleces, en un mes estoy quemado. Y eso es lo que suele pasar cuando no hay una cosmovisión espiritual. Totalmente. O sea, yo diría, en el caso de la gente, sobre todo que está muy atrapada por el sistema, como un poco lo que has dicho tú, Robert, ahora, es decir, ¿qué cosas son inevitables? Es decir, ir a recoger al niño al colegio es inevitable. Trabajar es inevitable. Tener que quedar con esta persona o con este es inevitable o no. Ahí ya lo empezamos a cuestionar. ¿Y cuánto tiempo me queda libre? ¿Y cómo gestiono ese tiempo libre? Porque claro, ¿qué pasa? Que lo ha dicho Robert muy claro ahora. Si tú no tienes el trabajo emocional hecho, llegas cansado a tu casa, no has hecho este trabajo específicamente y terminas soltando las cosas y soltando tu energía súper distorsionada. Entonces, si tú eres capaz de hacer ese orden y decir, vale, pues me sobran 3 horas aquí, 4 aquí, el fin de semana más o menos libre, ahí ya puedes empezar a recargar energía y ponerla ya más en el foco de lo que sí que estás obligado a hacer. Y para mí también es muy importante entender que estás obligado porque tú lo has elegido, aunque no fueras consciente. Es decir, vale, yo empecé a trabajar, pero ¿por qué empecé a trabajar? ¿Por qué acepté la esclavitud laboral? ¿Por qué acepté la esclavitud económica? ¿Hasta qué punto ahora lo puedo modificar, cambiar, puedo trascenderlo? ¿O estoy tan atrapado, yo qué sé, con una hipoteca o algo así, que no puedo moverme ni un poco de donde estoy? Yo creo que eso es muy importante en general. Y yo os quería lanzar otra, ya enlazo con otra pregunta hoy con Indica, que es la importancia de atreverse. ¿Cuán importante es atreverse a hacer algo distinto, que te saque de tu realidad común? Sí, yo antes de entrar aquí quiero hacer poner énfasis en una de las cosas que más o menos hemos comentado, pero o sea, es comprender que nosotros ponemos siempre mucha atención en el qué, pero aquí cuando hablamos de espiritualidad, al final, espiritualidad viene de espíritu, la raíz es espíritu, son las cosas del espíritu, entonces eso tiene que ver más con el cómo que no el qué. Tú conectado con tu espíritu, y ahí podríamos entrar en cuestiones muy profundas, es el cómo tú y desde dónde actúas, la vibración que estás emanando.
Y ese al final es el valor más elevado que te da la espiritualidad. De hecho, tenemos el arquetipo de lo que es el maestro espiritual, que precisamente ya no está en el qué. Es ese arquetipo del maestro que simplemente está disfrutando, está en el cómo, está en la esencia, está admirando la belleza, y desde ahí es donde transforma con el ejemplo, que creo que es una de las cosas que son más necesarias, sino ya no tanto compartir información. Sobre todo, has empezado fuerte, Robert, hablando ya directamente de disidencia. No se trata ya de compartir más información, de estar en lo mismo, sino de comprender que al final uno tiene que ser un ejemplo en su entorno. Uno tiene que realmente, esa espiritualidad es tratar de buscar la impecabilidad y la perfección en todo lo que hagas, y que es un proceso. Entonces, quiero poner el énfasis en el cómo, independientemente de cuáles sean tus circunstancias, como una partida de póker. Cómo lo juegues es lo que va a marcar la diferencia, independientemente de cuáles sean tus cartas. Y hablabas de atreverte, ¿no? De la importancia de atreverte. Es fundamental. O sea, al final, no en la situación actual, que a lo mejor pone más de relieve la necesidad o el contraste que se genera entre la cobardía y el atrevimiento y el valor, pero siempre en cualquier logro que tú quieras tener en tu vida, son atrevimientos que has tenido. El punto es hasta cuánto te quieres atrever o cuándo dejas de atreverte. Porque cuando eres pequeño y todo es nuevo, todo es un atrevimiento. Aprender a caminar, hacer cualquier cosa por primera vez. ¿En qué momento la sociedad nos enseña, o el contexto, las circunstancias nos empujan a perder esa espontaneidad de atreverte, de experimentar? Que al final atreverte es experimentar. Entonces es fundamental. Y yo quiero poner también de relieve una cosa en cuanto al atrevimiento, llevarlo hacia lo que es el valor. O sea, estamos en una situación donde se está poniendo a prueba, y a los hechos me remito, el valor que cada uno tenemos. La espiritualidad por eso es tan importante, lo habéis comentado los dos. La espiritualidad precisamente te permite discernir entre lo superior y lo inferior. Hablamos de bien y mal, pero en realidad la espiritualidad te permite tener claros cuáles son los valores superiores y los inferiores, y eso te da una capacidad de discernimiento, no solamente para detectar el mal a leguas, la manipulación, porque sorprende mucho por qué tanta gente no se da cuenta de la manipulación. Pues porque su sistema de valores no tiene el componente espiritual. Como comentaba Robert, está demasiado circunscrito a lo que es el mundo material. Y lo espiritual tiene que ver con el mundo subjetivo, el mundo de los valores, aquello que tiene que ver con el espíritu, aquello que es permanente, porque los logros del espíritu no dependen de un factor externo, son para siempre. Y esa debería ser una de las prioridades en la vida. Entonces, bueno, hay un atrevimiento y un valor hacia ir hacia adentro, porque cuando hablamos de espiritualidad no es tanto lo que adquieres, sino muchas veces es aquello que destruyes en ti, aquello que vas limpiando en ti, que permite que ese espíritu, esa luz que hay en ti, esos valores superiores puedan reflejarse bien hacia afuera. Y entonces, bueno, yo creo que la situación, yo lo veo como si fuese un campo de entrenamiento que se está recrudeciendo, y es una oportunidad única para ponerte a prueba realmente y ver dónde están tus límites. O sea, seamos sinceros, si no estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo, ninguno de nosotros, yo creo, los que estamos ya a lo mejor comprometiéndonos y posicionándonos cada vez más claro, y ese es el atrevimiento que invito a todo el mundo, no estaríamos en este punto, no hubiésemos salido tanto de la zona de confort, hemos salido tanto porque nos han sacado. Entonces eso es una gran oportunidad para atreverte. Y para acabar ya, decir que cuanto más estás atrevido, más fácil es seguir atreviéndote. Cuanto realmente más conectado estás con los valores superiores, más fácil es atreverte, porque menos miedo te da todo. A mí me da igual perder la vida. O sea, yo te lo digo, que es algo que puede ser... O sea, todo el problema que hay ahora mismo en el mundo es porque la gente tiene miedo a morir. Y yo es como, hostia, si no me quiero morir ya, porque siento que tengo que hacer cosas todavía. Pero si yo me muero mañana, me muero tranquilo, con la conciencia, y además sé que va a ser un día glorioso. Entonces, claro, esa es una de las trampas también del sistema. Cuando tú ya pierdes el miedo a la muerte realmente y vives con una conciencia limpia y saber que estás cumpliendo con lo que tú sientes en tu corazón, pues atreverse es la consecuencia natural. Te iba a preguntar a ti, Robert, sobre atreverte. Tengo una historia, pero enlazando con lo que acaba de decir Endiga, que me parece espectacular. ¿Por qué? Yo es una cosa que he detectado intuitivamente, claramente. ¿Por qué los que más miedo tienen a morir son los que nos da la sensación de que menos aprovechan su vida o su encarnación? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, precisamente porque son conscientes a un nivel íntimo de todo lo que le queda pendiente. Claro, sabes que quedan un montón de deberes y digo, coño, que no me puedo morir ahora con todo lo que me queda por hacer. Pues diciendo, lo he estado postergando sin parar. Yo digo lo mismo que indica, digo, hay un momento que digo, si tuve que morir mañana, hostia, ya está la tarea hecha. O sea, sé que quedan cosas por hacer, pero ya no me puedo exigir más. O sea, si me doy más, de puta madre, ya sería para ir a por nota. Pero el aprobado ya lo tengo. O sea, a partir de ahí, cuando tú ya lo has dado todo hasta el último aliento en cada momento, ya no tienes miedo a decir, ya me he pasado, no he llegado donde quería llegar. No, coño, claro que he llegado de sobra. Ahora podemos ir a por un poco más. Por eso, como te indica, es la consecuencia natural de ser honesto contigo mismo. Te atreves porque es más peligroso no atreverte. Haces lo que tienes que hacer porque es peor no hacerlo. O sea, que no siento la sensación de estar asumiendo un riesgo. Para mí el riesgo sería no hacer nada. Eso es lo que me tendría mal de la cabeza y mal del coco y mal de todas partes. Por eso digo que atreverse es una consecuencia, no es la causa. La consecuencia de ¿qué? De ser honesto contigo, de mirarte dentro. Digo, ¿qué quiero en el mundo? ¿Qué quiero ser yo en el mundo? ¿Qué creo que hay que hacer? ¿Qué creo que es lo correcto? Y en el momento que tú te escuchas esto, es que sales y haces lo que tengas que hacer. Y el problema, decíamos, que si tú no tienes una conciencia espiritual, te preguntas, ¿y esto para qué? No comprendes que esto es un campo de entrenamiento. No comprendes que lo importante es ser impecable en lo que hagas. Da igual lo que estés haciendo, como decía Indica, es el cómo. Es una cuestión de actitud frente a la vida, es una cuestión, llámale honra, llámale dignidad, pero al final son valores superiores. Si nosotros estamos en una conciencia puramente materialista, ¿cómo defiendes la dignidad? ¿Cómo defiendes la justicia? ¿Cómo defiendes el honor? ¿Cómo lo justificas a nivel técnico? No puedes. Si yo soy darwinista, ¿cómo puedo justificar valores elevados? No encajan en mi cosmovisión. Por eso el tener una cosmovisión espiritual te hace que puedas abrazar el bien y poder incorporarlo dentro de tu sistema intelectual sin crearte contradicciones internas. Porque si yo estoy hablando de justicia, pero por otra parte soy materialista, digo aquí tonto el último. Yo aquí voy a robarte, voy a mangarte, porque en un momento dado digo, un momento, ¿qué coño? Yo no voy a dejar que me timen estos cabrones. Yo quiero tener más que el resto. Eso es una contradicción de valores, porque intuitivamente tienes unos valores superiores, pero te han llevado a la conciencia inferior que tiene unos valores inferiores. Pero hay un momento que yo quiero prosperar, entonces tengo que matar, tengo que robar, tengo que mentir, tengo que hacer lo que sea, y eso es lo que te crea tu disonancia interna. Por eso la espiritualidad te dice, no, es una manera de poder encajar el bien dentro de tu sistema sin que te cree contradicción, sin que te cree lucha. Porque si no, una persona normal no puede ser buena persona sin ser irracional o ser ingenua. De tan bueno es tonto, porque no comprende que todo acto de bondad tiene un correlato a nivel espiritual, a nivel de crecimiento. Es decir, que es bueno para ti, es bueno para tu alma y es bueno en general, incluso también a nivel material. Pero desde la otra perspectiva no hay manera de encajarlo racionalmente. O soy bueno o soy listo, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Totalmente. Yo siempre pienso que al final la espiritualidad es como el libreto que tenemos cada uno de nosotros de las instrucciones de uso. Y tú dices, claro, yo tengo unas instrucciones de uso que debería conocer casi lo primero cuando llego aquí, que me las enseñen o me las expliquen, pero nadie me las explica. O sea, ni en el colegio, ni mis padres, o cada vez más, ¿no? Pero hasta hace poco nadie. Y nadie me explica realmente cómo funciono. Entonces yo voy mirando por ahí y funciono como ese, como aquel, como lo que hace el otro, pero en realidad nunca miro hacia cómo funciono yo. Entonces yo veo vidas que Robert lo entenderá perfectamente, tiradas, como encarnaciones que evolucionan, porque todo evoluciona, pero están como desaprovechadas, aunque todo tenga un sentido. Y es precisamente porque no tienen ese manual. Yo os quería hablar... Sí, dale. Yo os quería preguntar en el tema del atrever, que hay una historia que os quiero comentar rápido para ver qué decís, que es que os preguntaba porque ayer una mujer se puso en contacto conmigo para decirme, mira, Marc, estoy en el hospital, estoy fuera del hospital, mi padre está enfermo en una habitación y no me dejan entrar. Entonces yo le dije, no sé qué puedes hacer, pero si quieres subo una story y le pregunto a la gente a ver qué ha hecho en ese caso para subir a ver a su padre. Me dice, vale. Y le digo, ¿te puedo etiquetar para que la gente ya te coja el nombre y vaya directamente a ti? Y me dice, no, porque me da vergüenza. Entonces yo me quedé como en un dilema de decir, oye, si le da vergüenza y no está dispuesta a etiquetarse, o a que la etiquete yo, ¿hasta qué punto es positivo o debería yo poner algo por ella si ya no es capaz de atreverse a su vez? Finalmente le eché un cable. Pero tuve ese dilema un poco, de decir, si ella no da un poco de su parte, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Tú qué hubieras hecho en Dica? ¿Cómo lo ves o cómo lo interpretas? Bueno, lo que hubiese hecho yo no lo sé, porque lo que hubiese hecho sería sentir en ese momento lo que me resuena. Al final no hay fórmulas
que valgan para todo, no tienes que estar en ese momento. Pero lo que dices, claro, es parte del problema, ¿no? Que ves que la gente ha caído, ¿no?, en unos valores tan bajos y tan materialistas, tan vacíos, que son mediocres, ¿no? Que al final generan unas situaciones que son totalmente distópicas a nivel individual y que el problema es que lo estamos viviendo en un nivel colectivo, una psicosis colectiva. Hay una cosa, yo lo enlazo con esto, pero que también con lo que comentábamos antes. O sea, lo que hay que comprender es que todos tenemos un ideal por el que vivimos. El problema es que mucha gente ni siquiera es consciente y el sistema se encarga de darte ideales que son muy bajos, que son de un nivel muy bajo, que además de no ser tuyos, ponen el listón tan bajo que cualquier cosa que tú vayas a generar genera disonancia, no genera una coherencia en las acciones profunda cuando tú miras hacia adentro. Entonces, el tema de la espiritualidad es que los ideales más elevados que existen siempre van a ser espirituales por definición, porque son mucho más omniabarcantes, porque te permiten flexibilizar tu conciencia al máximo y a partir de ahí puedes contener y puedes ordenar todo, lo superior con lo inferior. Claro, si tu ideal es muy bajo, entonces a esta chica, evidentemente, ¿por qué te lo enlazo con esto? Porque en el momento que dice que le da vergüenza, imagínate cuál es su jerarquía de valores. Probablemente ni siquiera sea consciente, pero imagínate el jaleo interno que tiene que haber para decir tal cosa, ¿no?, en una situación donde su madre ni siquiera la puede ir a ver. Entonces, bueno, yo supongo que lo que hubiese hecho hubiese sido tratar de explicarle esto, porque es como lo primero que me viene, ¿no? Intentar razonar con ella y invitarle y acompañarle a profundizar en su mundo interior para ver por qué le da vergüenza y para ver cómo encaja todo eso. Y bueno, probablemente, pues dependiendo de la persona, a lo mejor pues hubiese entrado en razón o a lo mejor no, pero yo creo que eso es lo más importante en este caso que comentas, pero en general creo que ese caso ejemplifica el problema de base que hay en la sociedad, que los ideales que tenemos son muy bajos, que ni siquiera hay ideales, que solamente existen ideologías, que son ideales envasados y que la gente defiende ideologías cuando ha perdido la perspectiva de que la ideología es un medio para alcanzar un ideal. Y entonces ahí estamos peleando con la ideología de izquierda, de derecha, de esto, de lo otro. Entonces, claro, se pierde el enfoque, hay una falta de enfoque. Y para tener un enfoque elevado hace falta hacer un ejercicio, que es el que se han hecho siempre en las filosofías, que precisamente es de las cosas que han quitado de la escuela y de la universidad, que es intentar explorar los valores y los ideales más elevados y que eso te permite que de una manera orgánica tu conciencia empiece a colocar todo en su lugar y te da un sentido de existencia. Te da un ideal que por lo menos te llena, te hace sentir pleno. Si tienes un ideal que te hace sentir vacío, pues imagínate el tamaño del drama. Totalmente. Es curioso porque yo hice lo primero que has dicho, casi después todo el desarrollo, totalmente el trabajo de proponérselo a ella, de explicárselo tal, pero me daba un poco de pereza, la verdad. Entonces hice el sentir, voy a buscar sentir, miré un poco alguna foto, algunas cosas, sentí lo que de esto y entonces ejecuté, por hacerlo así deprisa. Pero ese sería el aprendizaje, ¿no? El decirle, mira, tengo este dilema, te lo explico y a ver cómo lo ves tú. ¿Tú cómo lo ves, Robert? ¿Tú cómo interpretas esta situación? Bueno, muy parecida. Realmente es lo que ha comentado Indica. Todos tenemos un sistema filosófico de prioridades y normalmente ese sistema es inconsciente. Y ese sistema inconsciente crea muchas contradicciones. O sea, la gente tiene objetivos, pero no sabe que tiene esos objetivos. Esto, dicho de otra manera, pondré un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hay gente que opina que todo lo que tenemos que hacer es salir a la calle a pelearnos. Perfecto, muy bien. Y digo, ¿tú estás consiguiendo movilizar a un montón de gente para hacerlo? Porque si tu objetivo realmente es ese, lo lógico sería que tus acciones fueran encaminadas a reunir un montón de gente y, por lo tanto, trabajar tus habilidades comunicativas para llegar a esa gente. Si no lo estás haciendo, quiere decir dos cosas. O bien que ese no es tu objetivo real y que te estás engañando, o bien que estás utilizando medios muy inapropiados, con lo cual significaría que eres lerdo. Entonces, o una u otra. O te estás engañando o eres idiota. Ninguna de las dos te deja en buen lugar. Pero lo que quiero decir es que, al final, cuando esta persona te pide ayuda, no tiene, en consecuencia, o mejor dicho, no tiene claro qué es lo que está buscando. Yo te lo puedo decir más o menos qué es lo que está buscando. Busca que alguien le salve el culo sin tener que hacer absolutamente nada. Entonces, básicamente, lo que está
debajo de esa superficie, que es lo que suele estar siempre prácticamente que alguien pide ayuda. O sea, el 99% es, oye, sálvame el culo. Digo, ¿puedo hacer alguna cosa que me sea muy fácil y tú haces el resto? Eso es básicamente la estructura dialéctica que hay detrás de casi siempre las personas que piden ayuda. Muy rara vez estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Digo, no, cuando digo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, no. Estoy dispuesto a sacrificar esto que me importa 3 pepinos a cambio de que tú hagas el resto. Digo, vale, ya, muy bien, genial. Eso es lo que suele pasar. Para mí el gran problema es que todos somos filósofos, pero si somos filósofos inconscientes, no comprendemos cuál es nuestra cosmovisión, no tenemos ni idea de lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la justicia, no hemos ni siquiera reflexionado sobre eso. Entonces tenemos esas ideologías envasadas pensando por nosotros. Y como esas ideologías se contradicen entre sí, entre puntos importantes, entramos en disonancia sin parar. Por una parte sé que tengo que perdonar, por otra que ojo por ojo, diente por diente. En otra parte tengo que decir que ser valiente, pero por otra tengo que ser precavido. Hay que ser justo con los demás, también hay que poner límites, bueno, pero también tengo que ser empático. Tengo todas las ideas contradictorias y no tengo un sistema que lo arme bien, que me diga en qué nivel está cada una de esas ideas. Es decir, no tengo un esquema de valores bien organizado. Significa que tengo un batiburrillo inconsciente tremendo y por eso la persona sale, por ejemplo, leyéndose un libro esotérico o espiritual de crecimiento personal y sale peor casi de lo que estaba, porque no ha llegado a ello mediante la introspección. O lo mismo, lees el libro y no lo has meditado y reflexionado e integrado, sino que simplemente has sumado información sin cambiar nada. Ese proceso destructivo que decía Indica es, oye, primero revisa tu estructura, porque si tu estructura es endeble, deshaz aquellos pilares que no están funcionando bien, que no sirven para soportar la nueva información, porque es que si no, no puede entrar nada nuevo. Yo no puedo meter una idea nueva sin revisar todas las anteriores. Y eso es lo que significa integrar. Quiero algo nuevo, realmente esto me vuela la cabeza, perfecto, revisa todo lo anterior. No puedo simplemente sumar cosas sin restar. Totalmente, totalmente. Quiero aferrarme o agarrarme a una cosa que habéis dicho antes que me ha gustado mucho, que es el cómo lo hago, cómo lo llevo a cabo. Yo antes hacía un análisis de la realidad que era los artistas y los no artistas. Decía, hay gente que cuando expresa su arte, ya sea en un cuadro, bailando, lo que sea, ya le vale con eso. Es decir, no necesita, tiene la plenitud, no necesita llenar una carencia con dinero exterior o con que alguien le quiera o lo que sea. Cuando hace ese arte, cuando lo realiza, se siente plenitud y por lo tanto está conectado. Entonces, cuando decís lo del cómo, ¿no? El cómo lo hago, es una forma de convertir tu vida en un arte. Es decir, no me conformo con simplemente pintar un cuadro, sino que convierto mi vida en un arte. Y la pregunta es, para Indica, ¿vivir es el mayor arte que hay? Absolutamente. Es que tu vida es la oportunidad que tú tienes. El juego de la vida es una obra de arte porque es una acción creativa constante. Claro, si actúas desde el inconsciente es una acción automática y repetitiva. Pero si tú realmente comprendes que la vida es lo externo y lo interno, es esa interacción, necesariamente siempre hay una acción creativa porque tú, a través del feedback que obtienes externamente, te vas conociendo a ti mismo. Vas observando lo que tú sientes, lo que tú piensas. El problema es cuando no hay esta dualidad que es necesaria para tener ese contraste. Cuando solamente estás hacia afuera o solamente estás hacia adentro. Entonces, la vida es una obra de arte que además estoy convencido y además hay muchos testimonios de ello, que en el momento de la muerte tienes la oportunidad de verla y admirarla y a través del proceso que viene después de la muerte física, en el plano astral, en el plano mental, hasta que llegas al nivel del alma, es realmente sacar la esencia, todo el jugo a esa obra de arte, quedarte con la esencia de todo lo que tú has podido expresar y todo lo que realmente has podido crear en la vida. Pero no solamente eso, si nos vamos a un nivel más metafísico o cuántico, tú estás emitiendo vibración todo el rato, tú estás vibrando. Tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, por lo tanto, y estás emitiendo también color. Entonces, en el sentido más literal de la palabra, tú estás creando geometría, estás creando sonido y estás creando color en tu vida. Y dependiendo del nivel vibratorio en el que tú te muevas, vas a crear unas formas o vas a crear otras. Entonces, el arte también de la vida no solamente es eso, conseguir que tú generes tu propia nota, que es la nota que tú tienes que manifestar en esta gran orquesta que llamamos humanidad o que llamamos planeta Tierra, sino entender que el juego de la espiritualidad es entender cómo tu nota
afecta también y genera vibración en las otras almas que están en encarnación. Y el juego es ese, es realmente, dependiendo de la etapa, ¿no? Primero hacer tu trabajo interno para emitir una nota que sea coherente en ti, que tenga una coherencia y que pueda generar una resonancia, y luego empezar a afectar al entorno para que cada uno empiece a tocar su propia nota. Entonces, también hay una cuestión aquí que es muy importante tener en cuenta, y esto lo hablábamos, lo comentaba antes Robert con el ejemplo de las manifestaciones. Yo veo que dentro de la disidencia hay muchos métodos diferentes y muchas interpretaciones. Lo importante no es el método, sino que cada uno comprenda que tiene que hacer lo que le resuena, porque es cuando está emitiendo su propia nota, y en una orquesta tiene que haber muchos instrumentos, muchos sonidos diferentes. Entonces, creo que también es una gran tarea aprender a respetar el trabajo que hace otro, aunque no sea el tuyo, porque hacen falta que todo eso trabaje de una manera coordinada. Ahora, claro, para entrar en esa coordinación solamente se puede entender desde una conciencia superior, y volvemos a lo espiritual, que es la conciencia del alma. Que sí, que la conciencia del alma controla la personalidad, transmite sus deseos, sus proyecciones, sus visiones, sus sentimientos, y a través de la personalidad la maestría es traducir de la manera más fidedigna, de la manera más efectiva y más limpia posible, y ahí volvemos al tema de la purificación, de la destrucción, de eliminar todas esas impurezas que no permiten que eso se pueda transmitir. Y ahí es donde está el juego, entender que cuando uno resuena realmente en su acción, esa acción es una acción coordinada con el resto de la humanidad que está empezando a resonar también. Y ahí es donde entramos en el juego. Me he olvidado cuál era la pregunta, pero la respuesta... No, pero está cojonudo. Si vivir es un arte, si vivir es un arte en sí. Es un arte, al final... exactamente. Es el arte más elevado que existe. Y es un arte que integra no solamente el plano físico, como muchas formas de arte de las que nosotros estamos acostumbrados, el baile o el pintar un cuadro, todo eso, sino que integra también todos los niveles cada vez más elevados, pasando por el alma, llegando hasta el espíritu, en la medida que uno puede acceder a esos niveles de conciencia. Totalmente. Ahora me imagino a la gente que nos está escuchando que está pensando, joder, pues yo en mi vida estoy haciendo un cuadro de mierda o estoy haciendo una partitura de mierda porque no me entero de nada. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Robert? ¿Vivir es un arte o vivir es el arte? ¿Cómo lo dirías? Sí, vivir es el arte maestro del cual se derivan todos los demás. Claro, normalmente estamos educados con una mentalidad de mercachifle, una mentalidad de mercader, según la cual la mayoría de las acciones son trámites para conseguir objetivos. Son acciones mecanizadas o prescindibles, necesarias, peajes o karmas o como queramos llamarlos, para conseguir el objetivo gordo, ¿no? Es una mentalidad muy de niño pequeño, en el fondo muy infantil, ya hago los deberes para conseguir el premio, o de mercader, esto para qué me sirve, cuánto voy a ganar y cuánto voy a perder. En lugar de empaparse de cada acción como si fuera la única y la última. Esa es la parte artística, ¿no? Porque el arte fluye y surge cuando los cuerpos están alineados. Para que los cuerpos sutiles estén alineados tienen que tocar todos la misma nota. Cuando tocan todos la misma nota significa que cada acción es importante, cada acción vale, cada inspiración y cada expiración. Eso es lo que de alguna manera nos intentan sacar todo el rato. Nos intentan maleducar para que desatendamos el presente, para que simplemente pongamos toda nuestra atención en un objetivo futuro, en alguna promesa, en algún ideal de esos vacíos y banales, y que nos olvidemos del procedimiento, cuando realmente el verdadero arte está en todas partes, en cualquier momento. Y es que necesito dinero para bailar, para cantar. Digo, tú puedes bailar y cantar gratis. Ah, bueno, quiero bailar en un escenario. Bueno, primero empieza gratis, empieza con lo que ya tienes, y si acaso algún día ya lo harás, pero empieza haciendo tu entrenamiento en lo más sencillo. Yo siempre explico y digo que al igual que un deportista bueno, un futbolista, por ejemplo, se hace grande en los campos de barro, en los campos de mierda, en los campos difíciles, perdiendo 7-0, es cuando se hace grande realmente. Un terapeuta o cualquier artista vital se hace grande en los momentos complicados, en los momentos banales, en el día a día. Haciendo el desayuno puede ser un momento zen, yendo a dormir, yendo a desayunar, haciendo cualquier actividad es sagrada. Cuando sacralizamos cada momento, espiritualizamos nuestra vida, porque le estamos insuflando energía. Estamos conectando todos los cuerpos a la vez, y al meter ese estado de presencia, todo es digno de elogio, digno de alabanza, digno de belleza, esa maravilla que encontramos en cada momento, en cada instante. Explícaselo a alguien y dice, pero es que todo está muy mal. Bueno, a ver, aquí estamos nosotros hablando, yo me estoy descojonando bien, y el viernes ya no te cuento que nos vamos a descojonar.
Ya ves, el viernes a tope, cachondemia, gente, el viernes a las 3:30, 4, ¿o qué hora indica? A las 4, hora de España. A las 4 de la tarde, cachondemia se lía, ¿eh? Estamos ahí pendientes de a ver si va a haber una novedad o no, a ver si va a haber una cuarta dosis de refuerzo o entre nosotros vamos a hacer ahí un tinglado, nos vamos a volver a repinchar las mismas dosis o lo que sea. Sí. ¿Hay última hora, Robert? ¿Hay última hora? De momento no hay minuto de resultado, parece que tenemos un nuevo candidato que podría estar, pero está ahora mismo en la UCI y dice que se arrepiente de no haberse inoculado y ya veremos si sobrevive o no sobrevive. Pero está vivo, está vivo. Está vivo, pero ahí está en ese interín que no sabe bien lo que va a pasar. No da señales de vida. Está muy arrepentido de no haberse inoculado y nos pide a todos que realmente pues pasemos por el agua. Sí. Bueno. Ya ves, yo quería comentar, saliendo del break del descanso, quería comentar que al final mola mucho ver la vida como si tú tuvieras en cada instante los pinceles, las notas, todas las herramientas, porque al final esas herramientas son las que nacen cada vez que reflexionamos, que comprendemos, que ascendemos. Entonces tú dices, claro, cada instante, cada momento es una oportunidad para yo elegir entre este pincel o este otro, entre esta nota, esta otra. Entonces, si yo sé qué nota tocar, qué pincel utilizar, entonces ahí es cuando creo esa vida maravillosa en el arte. Para mí es clarísimo y es algo que se ha ocultado, que nos hacen creer que los artes son eso, ¿no? Especificaciones, ¿no? Es decir, bailar, cuadro, música, cositas de vez en cuando que se van dando. En verdad el arte es vivir, a mi modo de verlo. Yo en ese sentido os quería preguntar, porque vivimos en un sistema en el que se nos imponen como cosas útiles y cosas inútiles. Es decir, hoy en día la sabiduría o la reflexión, que es casi lo más útil que hay, lo han convertido en algo súper secundario y que no tiene ningún valor y que no se paga, etcétera, etcétera, cuando es la clave de todo, al final pienso yo. Entonces, ¿qué talentos surgirían o qué dones podrían llegar a tener las personas si no se les impusiera un sistema con unos trabajos específicos y unas economías específicas? Indica. Yo creo que, puntualizando algo que has dicho, lo que ellos han hecho ha sido reducirlo todo a los instintos y las emociones. Ese es el juego que ellos están haciendo. Llevarlo al nivel más bajo, creo que se llama la pirámide de Maslow, si no me equivoco. Entonces, cuando hablamos de estos valores, de los dones, de todo eso, nos tenemos que ir más arriba. Y ellos tratan de mantener nuestra conciencia en el cerebro límbico, que es el de supervivencia, el más primario de todos, el que nos conecta con la parte animal, reptiliana. Exacto. Ese, ¿no? Exacto. El límbico es el emocional, es el de medio. Ah, el reptil, eso. Están tratando de crear soldados reptiles, literalmente. Yo creo que ese es el juego y cuando tú observas, ¿no?, cómo se mueven es eso. Entonces, bueno, vamos al tema de los dones y de los talentos. Mira, los dones y talentos yo creo, no, o sea, cada uno tiene los suyos y cada uno viene a experimentar algo diferente, una nota clave en la vida, que durante una vida puede ser que vaya cambiando, pero generalmente el punto es saber que los dones y talentos, los talentos y los dones no es algo que tú llegues aquí y manifiestes necesariamente. Se puede dar, hay gente que los descubre desde muy pequeños. Y volvemos al paso de antes. Se trata una vez más de atreverte a experimentar, de atreverte a probar, de salirte. Si tú ves que dentro del sistema no hay cosas que te resuenan y que te hacen sentirte bien, de salirte de ahí y experimentar tantas cosas que hay. Además, nunca ha sido tan fácil como hoy en día, con Internet, con el acceso a la información que tenemos. Pero si tú no te permites experimentar, si no te permites probar, difícilmente vas a encontrar realmente cuáles son tus dones. A veces la vida es tan generosa que te pone en una circunstancia sincrónica o te hace una crisis de estas que te ponen de vuelta y media, y a partir de ahí tú, pues, parece que se te abre una puerta donde encuentras eso. Pero si no es así, tú tienes que experimentarlo. Y volvemos a esa parte artística. Al final, un don o un talento, volvemos, por ejemplo, al ejemplo, él hablaba, Robert, de los terapeutas, o podemos ver los futbolistas, o podemos ver los músicos. Al final, los dones y los talentos no es todo, es el esfuerzo, es la cantidad de repeticiones que tú has hecho algo para alcanzar un grado que para muchos otros es de maestría. Y a veces no tienes por qué ser el mejor en la parte técnica. Es lo que tú expresas, es lo que transmites, es el contexto en el que te mueves, es lo que tú resuenas.
Entonces, a mí me gustaría, sabiendo que los dones y talentos es algo fundamental, que debería estar en el centro de lo que es la educación, debería girar todo en torno a eso, pero me gustaría también desmitificarlos y llevarlo a lo que es el terreno de la experimentación, de la prueba. Igual que el niño, ¿no? Que se pone allí, se pone a pintar, se pone a hacer cosas, luego se pone a bailar. Bueno, pues si resulta que tú todavía no has conectado con tus dones y talentos y tienes 20, 30, 40 años, no pasa nada, sigue experimentando. Date ese margen, no te mueras en vida, no te cierres. Y sobre todo también entender que los dones y talentos pueden estar en las cosas que aparentemente para la sociedad y para los sistemas de valores que nos dan ya prefabricados, a lo mejor tienen un valor insignificante. Puede ser la cosa más pequeña del mundo, puede ser cuidar las plantas. Yo conozco gente, mi tío, su don son las plantas. Y él ahí medita, y él ahí hace sus cosas, y es su forma de conectar con la belleza, con la espiritualidad. Y como eso, tantos otros ejemplos. La maternidad, la cocina, por supuesto, también la terapia, tantas cosas. Entonces, bueno, hay que abrirse y sobre todo yo creo que hay que salirse del molde impuesto porque es muy limitado y puede que tengas la suerte de que sí que lo encuentres ahí, pero van a ser los menos, teniendo en cuenta que somos tantos. Totalmente. Yo, por ejemplo, voy como un poco al punto en el que yo, por ejemplo, me acuerdo cuando tenía 18 años, no tenía ni idea de lo que hacer con mi vida porque no tenía nada me atraía del sistema y me dijeron, oye, o ingeniero o esto o lo otro. Al final entré en una ingeniería, estuve ahí 5 años a disgusto prácticamente. El día más feliz de la ingeniería fue el último. Cuando terminé me dijeron, ¿has aprobado? Perfecto, pues me voy de aquí. Y me ha costado hasta la edad de ahora prácticamente saber y sentir que estoy siendo útil en algo que ni siquiera sabía que existía en ese sentido, porque al final he fluido tanto que al final es como que he creado como mi espacio haciendo aquello que siento que tengo que hacer. En el caso de Robert sé que la astrología pasa un poco igual, que al final tienes que abrirte camino también, quitar la connotación negativa que crea la televisión y demás. Sé que tus padres, ¿no?, también te llevaron un poco por ahí. Pero si no nos dijeran, tienes que ser médico, tienes que ser policía, tienes que ser ingeniero, y nos dijeran, oye, te vamos a dar herramientas y a ver dónde llegas. ¿Qué afloraría? ¿Qué talentos aflorarían? A nivel de mediums o cosas así, o sensitivos, telequinesis, yo qué sé, cosas así. Sí, claro, realmente contesto esto y me voy ya, que tengo que hacer otras grabaciones, pero básicamente todo el mundo ha descubierto su talento, solo que no ha sabido identificarlo intelectualmente hablando. O sea, todo el mundo sabe alguna situación en la que es el mismo sin ningún tipo de filtro. Lo que ocurre es que debido al proceso de socialización y al sistema de interpretación que está impuesto socialmente, eso no es codificado como talento. Eso es codificado como carácter, como conducta. O sea, todo el mundo realmente conoce sus talentos en el sentido de que tiene alguna propensión caracterial que le lleva a ser diestro en una actividad. Simplemente que la persona no lo ve porque tampoco lo ha promediado socialmente para ver que en eso es mejor que otros. Al no verlo promediado tampoco ve que destaca. Al no ver que destaca y al tenerlo siempre toda tu vida, no le has dado ningún tipo de valor. Porque puede ser que la sociedad no lo esté ponderando como algo valioso. Por eso, realmente, el problema no está en la detección de talento, sino más bien en el sistema de interpretación que me dificulta el interpretarlo, en las opciones que el sistema me propone, que ya están acotadas, delimitadas, viciadas y muchas veces no voy a encontrar encaje en ninguna de ellas. Y en tercer lugar, en los miedos y prejuicios acumulados que me llevan a pensar y a desvalorizarme, porque si alguien me ha metido caña por aquí, me ha metido caña por allá, al final digo, oye, pues yo no soy bueno comunicando porque yo qué sé, porque tuve una mala experiencia con no sé quién que se me metió caña y a partir de ahí me hundí. Entonces, si sumamos traumas, el sistema y sus límites, y luego el pobre sistema de interpretación, tenemos que los talentos, estando ahí a la vista, se lo dices a la persona y no te cree. Lo he visto miles de veces en consultas. Le estoy dando una charla motivacional a tal persona diciendo que tienes esto, esto y esto. Ya, pero es que yo no lo veo. Digo, pues lo ve todo el mundo menos tú. ¿Qué quieres que te diga? Tal cual, tal cual. La confianza es clave. Genial. Hay gente, yo pienso, hay gente que solo quieres que esté. O sea, hay gente que cuando está se nota. Para bien, me refiero. O sea, igual el don de esa persona es estar en los sitios. Y ya está. No, claro. Oye, ser una buena compañía, dar unas buenas vibraciones a los demás, es un don. Totalmente. O sea, porque hay gente que te hunde la vida, está al lado de esto y digo, hijo de puta, tío. O sea, no sé cómo me estoy muriendo por dentro, tío. Y al revés, hay esta gente que te revitaliza, coño, eso es un don. Claro, muchas veces yo creo que los dones, quieras que no, estamos muy contaminados y se asocian siempre el don tiene el valor de la cantidad de dinero que te puede llegar a generar.
Y eso genera una distorsión bueno, que el dinero tiene sus cosas buenas y malas, pero uno de los problemas del dinero es que es una medida de valor que sustituye el valor real de las cosas para mucha gente, ¿no? Y eso con los dones es muy importante, porque tú estás comentando, o sea, hay gente que su don es la bondad. Y lo notas, y igual no le van a pagar por ello, ¿no? Pero está en un espacio y transmite una vibración y una energía que es única. Vale, pero ahí es donde, con un buen sistema de interpretación, digo, vale, si mi don es la bondad, yo tengo que estar en un puesto donde lo que se valora es la confianza, pues tener una persona que es confiable es un don para ese trabajo. Total. Porque no voy a meter a un tío que es un estafador, que es un cabronazo, lo voy a meter en un puesto donde lo importante es la confianza y transmitir confianza. Meter a un tío que su don es la bondad. Es decir, que todos los dones, todas las características y cualidades se pueden llegar a monetizar, pero no hay que entrar desde esa mentalidad de mercachifle. Primero intenta ver cómo eres tú, dónde eres tú mismo. Luego ya lo convertiremos, eso sí hace falta en una profesión. Pero empecemos por detectar quién eres y dónde estás cómodo y cómo eres en realidad. Bueno, cómo eres en realidad. Y ya está. Sin distorsiones ni mierdas de socialización. Claro. Totalmente. Te despedimos, Robert, entonces, ¿no? Bueno, Robert, avisa a tu primo para el viernes. Sí, mi primo viene el viernes y ya le veréis a él y hablaréis con él, que vendrá con sus galletitas, que tiene mucha hambre y muchas ganas de comentar noticias. Entonces ya os veis con él el viernes. Bueno, perfecto. Pues nada, un abrazo para ti y también para tu primo. Vosotros un abrazo, chao, que vaya bien. Venga, hasta luego. A ver, Enrica, tienes que darle... ¿Ves dónde pone arriba directo, en rojo? Sí. Dale ahí, ahí te va a poner el tiempo que llevamos. Llevamos 47 minutos. ¿Es importante el tiempo? Sí, a los 60 termina y te avisará, te pondrá, me quedan 30 segundos. Vale. Para que tú lo calcules. Vale, ok, pues lo calculo. Venga, va, seguimos con el duelo. Tengo más preguntas, ¿vale? Está interesante. Tengo más preguntas. Hay una persona que me ha preguntado, ¿cuál sería el pinchazo contra la conspiranoia? O sea, gente que es muy conspiranoica, que enseguida cree en todo. ¿Qué puede hacer esa gente que cree en todo enseguida para intentar rebajarlo y dar pasos sobre suelo estable? Vamos a decirlo así. Wow. Es una pregunta más profunda de lo que parece. Yo creo que primero de todo deberíamos mirarnos nosotros mismos a ver hasta qué punto muchas de las cosas que asumimos las asumimos como tales. Yo creo que la única vacuna que existe para eso es tener la flexibilidad de permitirte dudar y de replantearte las cosas y sobre todo tener también la humildad para cambiar en el momento que tú, o por lo menos explorar nuevas vías en el momento que tú te das cuenta de que algo no resuena. Y bueno, eso conecta con cuestiones que son muy profundas, que implican un trabajo personal y sobre todo implican una gran tarea de desapego. Muchas veces cuando hablamos del apego, el desapego, la gente lo asocia con cosas materiales. No, el apego a las ideas, el apego a las creencias, el apego a los deseos, ese es el más complicado. Y a medida que tú también vas haciendo un proceso más profundo de trabajo interior, los apegos cada vez son mucho más sutiles, porque son más elevados, porque quizás tú estás apegado a algo que cuando tú lo pones en promedio, puede ser que tú reconozcas que tiene un valor superior a la media, pero no significa que en el momento que tú ya estás preparado para dar un siguiente paso, tengas que trascender eso también. Y bueno, al final conecta con tanto lo que es el trabajo interior como lo que es pues tu cosmovisión del mundo, ¿no? Y las cosas que tú das por ciertas. Al final siempre necesitamos un juego de creencias, porque nos movemos en ello. Y eso está bien. El punto es tener esa flexibilidad para trascender esas creencias y sustituirlas por otras, ¿no? Y cada vez ir conectando más con esa sabiduría espontánea que viene de ese trabajo espiritual. Totalmente. Voy a responder yo también. Antes de responder, que la gente ya sabe que hay un icono de preguntas abajo. Si te fijas abajo donde está la barrita de comentarios, hay un icono de pregunta. Que la gente nos mande preguntas allí para los últimos 10 minutos. Vale. Así yo ya me quito la pizarra y si hay alguna pregunta interesante la respondemos, si te parece. Vale, Todavía no sé si hay alguna o no, porque lo puedes ver tú, pero yo respondo a esto de mientras y así la gente puede ir escribiendo ahí preguntas. Vale, sí, pues perfecto. Yo, lo que has dicho tú, en el sentido de, claro, el sistema de creencias es muy fuerte. La clave, como has dicho, es tener la capacidad al menos de reflexionar, de poner las cosas en duda, de cuestionarse las cosas y demás. Entonces, a partir de ahí, intentar generar un sistema de certezas. O sea, tú puedes tener creencias y certezas a la vez. Entonces, en función de cómo trabajes la mente, vas a acumular más de un lado o del otro.
Claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente hoy en día que parece que está todo ligado, que parece que por decir que lo de la pandemia es una estafa, ya pues la luna es un holograma, los extraterrestres están aquí y todo ha sido una trampa desde el principio a todos los niveles. Claro, hay cosas que sabemos y podemos demostrar y cosas que no. O sea, Claro. ¿puede ser la luna un holograma? Sí. ¿Puede ser la luna un satélite artificial? Sí. ¿Pueden estar aquí los extraterrestres? Sí. Y también no. Yo que sé, a lo mejor hoy no están aquí. A lo mejor estuvieron durante 20 años, se han ido el año pasado y ahora mismo no están. Y yo me estoy creyendo que están aquí. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que intenten generar un sistema de certezas básicas. En el sentido de, si yo creo y pretendo que los demás crean que los extraterrestres están aquí, tengo la tarea muy jodida. Pero si yo intento pensar en, ¿es posible que existan los extraterrestres? Eso es una pregunta que en sí te genera una certeza, que es la seguridad de saber que es posible, ¿por qué no? ¿Alguien me puede demostrar que los extraterrestres aquí no están? Hostia, seguramente nadie me lo puede demostrar, ¿no? Entonces el hecho de que nadie me lo pueda demostrar abre la posibilidad de hacerme esa pregunta. O de decir, por ejemplo, ¿podrían estar aquí? Yo, por ejemplo, eso lo uso mucho para entender quién tiene la mente abierta y quién no. Es decir, yo estoy en una conversación y a lo mejor saco el tema y digo, oye, ¿qué creéis? ¿Que hay extraterrestres o no? Entonces, si hay alguien que me mira con cara extraña, en plan, ¿qué dice este puto loco? Ya pienso, guau, esta persona tiene la mente cerradísima. ¿Por qué? Porque esta persona, en realidad, no puede demostrar que no estén. Esta persona tiene una creencia muy fuerte y muy sólida en que no están aquí y que cómo van a estar. Entonces, no se está abriendo a esa experimentación. Entonces, yo lo que le diría, sobre todo a la gente que cree en la conspiranoia, que enseguida se forma una idea de una conspiranoia, es poco a poco. Valora la opción, mira qué puede ser seguro, qué no es seguro, hasta qué punto tenemos pruebas. Yo siempre establezco porcentajes, es decir, me parece muy lógico, muy coherente pensar que nos estafaron, por ejemplo, que siempre lo comentamos con el tema de la NASA, con el tema de la Luna. Me parece muy coherente pensar eso porque tenemos muchas pruebas para poder pensarlo, pero hay otras cosas que no tenemos tantas, ¿no? El rollo la Tierra hueca, por ejemplo, o la vida intraterrena y todo este rollo. Entonces, si no tenemos tantas pruebas, valorémoslo, ¿no? Pero no lo demos por hecho, porque entonces entramos en esa creencia y patinamos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy muy de acuerdo. Me ha gustado mucho esto que has comentado, ¿no? De hacer unos mínimos de certezas y sobre todo con aquello que tú tengas claro que no es una certeza, ser especialmente flexible y estar especialmente abierto. Yo añadiría algo más, ¿no? Porque estos temas sin duda son importantes y además son muy interesantes y a todos nos gusta investigar la naturaleza del mundo donde vivimos y, bueno, vemos que ahí realmente la conspiración es algo que forma parte de la historia de la humanidad. Al final, cuando tú me hace gracia lo de conspiranoia, porque se ha degradado esa palabra, conspiración es que dos personas se juntan y intentan sacar provecho de una situación o de una tercera persona, o sea, desde el origen de la humanidad eso se ha dado, porque es algo natural y sería absurdo e infantil pensar que los lobbies de poder y individuos que han ido adquiriendo poder y que tienen intereses personales, y además está claro que en la humanidad todavía rige mucho lo que es el instinto egoísta, pues que no se conspire. Ahora, dicho eso, yo creo que lo principal es tener la capacidad de discernir lo que es esencial de lo no esencial. Está muy bien que investiguemos todo eso, pero si eso va a suponer un problema que va a limitar que nosotros podamos llevar a cabo algo que está más conectado con algo mucho más esencial, es un problema. Y eso en la disidencia se ve mucho. Tú puedes tener una cosmovisión muy diferente, pero si tienes claro qué es lo esencial de la situación en concreto que tú estés planteando, eso siempre va a permitir que se pueda hacer un trabajo en grupo, que se pueda hacer un trabajo en equipo. Y eso es fundamental. El trabajo en equipo, el trabajo en grupo, está intrínseco en lo que es el mismo significado de la sociedad. No vivimos para nosotros mismos y tenemos que organizarnos. Entonces, es algo que tiene más importancia de la que cabría pensar, porque muchas veces lleva a conflictos y permite que cosas que son realmente importantes llevar a cabo no se puedan llevar a cabo, porque nos perdemos en lo que no es esencial y olvidamos lo que es esencial. Totalmente. De hecho, siguiendo con eso, y ahora seguimos con las preguntas si te ha llegado alguna, lo hemos comentado antes. Yo creo que al final la clave fundamental es que a la vida se viene a vivir, lo que hemos dicho. Al final la clave a la vida se viene a vivir, a reflexionar, a entender, a trascender y todo este rollo. Entonces, si yo estoy dejándome llevar por una conspiranoia, por una paranoia, por una creencia que me está generando una vibración súper densa,
súper de odio, súper de criticar a los demás, por ejemplo, me estoy olvidando de vivir. O sea, esa creencia a la que me aferro o esa conspiración a la que me aferro me está haciendo olvidar de que el amor y el compartir y el comprender y el trascender es la clave de todo esto. Entonces, para mí eso es fundamental. Oye, el mundo, siempre habrá historias en el mundo. O sea, nazcas hoy, nazcas hace 500 años, nazcas de aquí 500, si aún existe la humanidad. Nazcas en el momento que nazcas, siempre habrá conflictos, historias y jaleo. El tema es que tú no te olvides de que has venido a experimentar esto y experiméntalo con amor, cariño o con la mayor vibración posible. Si eso se te olvida, te conviertes en parte del decorado. Si te conviertes en parte del decorado, entonces ya eres esclavo, les vas a obedecer directo o indirectamente y no vas a tomar el control de tu vida. Entonces yo creo que esa es la clave fundamental de todo. Es muy claro. Sí. Mira, te voy a hacer un par de preguntas que tengo por aquí. Lo que pasa es que cuando las pongo no te puedo ver. Me gusta verte porque ahí conecto contigo, con lo que me dices. Pero bueno, te hago la pregunta. Te voy a hacer dos, sí. ¿Vale? Porque tenemos 4 minutos. Depende de lo que tardemos en contestar. Earth Angel nos dice, ¿qué hacer cuando aún sigues en armonía con tu familia, pero no vibran igual? Donde eres la única que no se vacunó. Perdí mi trabajo y no creo ya en lo que el sistema dice. ¿Cómo uno le hace? No estoy loca, pero ven a uno que está mal. Wow, situación compleja, A mí me gusta con el tema familiar y creo que es muy útil, me gusta que siempre hagamos el trabajo de olvidarnos de que son nuestra familia. Es decir, luego tú puedes tener la jerarquía familiar que quieras, pero intenta hacer el trabajo reflexivo de esto es una persona, un ser humano. O sea, mi madre es un ser humano, antes que madre es ser humano, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿quién es ese ser humano? ¿Qué es ese ser humano? ¿Cómo se comporta? ¿Cuánto está por mí? ¿Cuánto debería estar? ¿Cuánto no? ¿Cuánto yo dependo de ella? ¿Cuánto me aferro? Etcétera. Porque si te toca convivir con tu familia, pero tenéis ideas diferentes o proyecciones diferentes, si los fuerzas mucho vas a sufrir. Entonces, si empiezas a decir, vale, eso es un ser humano que piensa así, hago un poco el distanciamiento a nivel mental e intento comprender por qué ese ser humano piensa así. Entonces, a partir de ahí yo me puedo poner en el lugar de hija, porque esa persona me interpreta como su hija, y entonces a partir de ahí comprender. Y siempre que podamos comprender, pues será una buena solución para intentar armonizar un poco más, o para intentar liberarnos un poco más, o llevarlo mejor, etcétera, etcétera. Antes seres humanos que familia. ¿Tú qué dirías, Enrique? Bueno, aquí un par de ideas. La primera es tener muy claro de que hacer un análisis de qué responsabilidades son reales, cuáles estoy asumiendo, cuáles son impuestas. Es verdad que la familia se presupone que ya lleva implícitas unas ciertas responsabilidades, pero eso hay que analizarlo de manera espontánea en cada momento y hay que revisarlo, porque puede ser que tú estés ponderando el hecho de que es familia y realmente cada uno es un individuo, es un alma que tiene una experiencia y la familia auténtica realmente es la familia más allá de la sangre que tú sientes familia. La familia que tú encuentras, puedes llamarlo familia espiritual, familia kármica, como quieras. Entonces, eso es lo principal a tener en cuenta y eso te tiene que dar una perspectiva de entender la situación sin limitaciones de este tipo, sin condicionantes. Luego, siguiente paso, aquí no hay fórmulas y está claro que la situación es muy compleja porque se están generando unos contrastes que desde luego nosotros no habíamos vivido nunca y cuando se da dentro de una familia, no es mi caso, pero tiene que ser una situación muy complicada. Yo creo que hay que tener si se tiene la capacidad, intentar entrar en un estado de presencia, de observación y de sentir esa relación hacia dónde tiene que ir. O sea, es que no hay una fórmula que te puedan dar y entender que esa relación a lo mejor tiene un recorrido y está bien que sea así y eso lo tienes que aprender a sentir en tu corazón. Es muy difícil tomar buenas decisiones cuando tú estás desconectado de tu intuición, de tu corazón y entender que eso puede ser que llegue a un momento en el que a lo mejor tenga que haber un cambio o tenga que haber un desapego. Entonces, eso se tiene que sentir.